Dios les bendiga, hermanos. Agradezco nuevamente al Señor por esta oportunidad. Espero que cada uno estén bien, con salud, con fuerza, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y seguimos con nuestras clases, exhortaciones para la iglesia, amén, pastorales para la iglesia. Ahora ya estamos en nuestra clase número 24 y con el tema de este día dice, siguiendo un buen ejemplo. Seguimos con Pablo dándole el ejemplo a Timoteo, amén, y entonces ahora vamos a seguir con nuestra clase número 24. Si alguno no tiene su libro expositor, estamos en la base bíblica en 2 de Timoteo 2, 2 de Timoteo 3 del 10 al 17, perdón hermano. Y tenemos en este día 3 objetivos también. Dice el primero, dice analizar las palabras de Pablo a Timoteo en las que destaca las cualidades que debe reunir un siervo del Señor. El segundo dice apropiarse de las cualidades y actitudes enumeradas por Pablo en 2 de Timoteo 3 para el servicio con excelencia. El tercero dice valorar la importancia que tiene para el cristiano el conocimiento de las escrituras. Podemos ver que es una importancia que tenemos que tener nosotros el conocer de la palabra del Señor. Y nuestro texto áureo dice, el pensamiento central dice, la imitación de un buen ejemplo desarrolla el carácter y perpetúa los valores cristianos. Nuestro texto áureo dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Está en 2 de Timoteo 3, 10. Gloria al Señor. Seguimos entonces, hermanos, con estas exhortaciones pastorales para la iglesia y seguimos con nuestro amado hermano Pablo y Timoteo. Muchas cosas que nos ha dejado, que nos han ayudado hasta este día en nuestra vida también, porque estos tiempos que ellos vivían todavía las seguimos viviendo y esto es algo que nos ha dejado al Señor a través de su palabra y nos ayuda a cada uno de nosotros a seguir adelante también. Y dice la lectura antifonal, dice en 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas estas me ha librado el Señor. Y si también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, los cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura, dice la palabra, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Seguimos aquí aprendiendo, hermanos, de todas las cosas que pueden venir a nuestra vida, pero nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Nos dejan para estar animándonos unos a otros. Entonces podemos ver que la importancia de imitar buenos ejemplos. Aquí Pablo da testimonio de Timoteo que ha seguido su ejemplo en varias áreas de su vida cristiana y entre ellas destaca 2, dice la buena conducta y la disposición de sufrir por causa del evangelio. Entonces podemos ver que la disposición de Timoteo en seguir el ejemplo de Pablo, esto le ayuda a ser un buen obrero del Señor, sobre todo hablando aquí del capítulo 3, habla de hombres malos que entraban a las iglesias a hacer y deshacer, causando tantos daños, pero Pablo le resalta aquí a Timoteo que le dice, pero tú has seguido mi ejemplo, tú has seguido mi conducta. ¿Por qué? Porque aunque había tantos hombres haciendo daños a las iglesias, así haciendo cosas desagradables, él mostraba la diferencia. Por eso le dice aquí la importancia de recibir la enseñanza de la palabra de Dios aún desde niño. Gloria a Jesús. Dice Dios desde la niñez y la influencia de la poderosa palabra de la Escritura. Amén. Y eso es lo que ayuda, la Escritura nos ayuda a desarrollar el carácter cristiano.
Entonces podemos destacar aquí la importancia de imitar buenos ejemplos, porque aquí es lo que está resaltando en esta clase hoy, de cómo uno imita los buenos ejemplos. Dice que muchas veces consciente o inconsciente nosotros podemos imitar sin darnos cuenta muchas veces, o a la vez estamos también conscientes. Hay personas que sin darse cuenta siempre es, ¿cómo se dice? Puede admirar personas que está a su alrededor, ya sea un artista, ya sea uno que le gusta escribir, un escritor. Dependiendo qué es lo que te gusta, es lo que puede salir una persona que tú puedes admirar, tener un, como dice, algunos hasta se vuelven su ídolo, algunos se vuelven su fan de todas estas personas. Por eso dice que dependiendo el lugar donde estamos o las personas que nos rodean, nosotros podemos agarrar buenos ejemplos o malos ejemplos. Si podemos ver aquí que pues Pablo resalta mucho el ejemplo que Timoteo ha recibido a través de él y él lo ha guardado, se ha guardado. ¿Por qué? Porque muestra aquí que Timoteo, que aún en medio de tanta gente que hacía cosas malas, él se mantenía fuerte en la fe que le había aprendido a través de Pablo. Entonces podemos a nosotros observar muchas cosas, lo que está a nuestro alrededor, ya sea buenos ejemplos o malos ejemplos, pero podemos ver que de ahí viene lo importante, dependiendo de lo que tú quieras guardar o recibir o imitar o copiar, se puede decir, o ya sea las cosas buenas o las cosas malas. Eso depende de uno de nosotros, depende de nosotros. Si nosotros vemos que es agradable, lo podemos, como dice uno, imitar, pero si no, es apartarnos. No sé si ustedes les tocó oír de sus padres o lo comentan todavía, no sé, estos dichos que decían, dime con quién andas y te diré con quién eres. O sea, son cosas que siempre uno salía ahí con los padres que nos decían, o las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque dependiendo lo que nos rodeaba, podíamos imitar, ya sean cosas buenas o sean cosas malas. Por eso siempre se oían estos dichos, o no sé cómo le llamen, pero decían muchos, algunos también, dice, el que entre lobos anda, al rato también aprenden a aullar, o a ir de repente ya los oyen aullando igual. ¿Por qué? Porque se le va pegando uno, dependiendo lo que te rodea a tu alrededor. Entonces, aquí habla de otros, donde dice que el que entre la miel anda, algo se le pega. Entonces, parece mentira, pero es verdad. O sea, dependiendo lo que esté a tu alrededor, si ¿cómo se dice? No aprendemos nosotros a ver qué es lo bueno y qué es lo malo, al rato también le estamos repitiendo. Si estamos entre tanta gente que habla puras malas palabras sin darte cuenta, por eso decía aquí al principio, se consciente o inconsciente, venimos a imitarlo. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta a veces ya tú estás repitiendo las malas palabras y tú dices, bueno, yo no lo hablo, pero sin darte cuenta, o sea, se te va pegando. Por eso dice que nosotros somos influenciados muchas veces dependiendo dónde estamos o en lo que estamos rodeados. Por eso aquí vamos a ver el ejemplo de Timoteo, lo que imitó de Pablo. Y ya conocemos la vida de Pablo, dando testimonio, sufriendo y hablando de la palabra de Dios. Entonces, que aquí podemos ver que lo importante para el cristiano es evitar siempre los malos ejemplos y tratar de agarrar lo que es bueno, procurar siempre estar al lado de aquellos que dan buenos ejemplos. Ya nosotros como cristianos ya no podemos andar entre la corriente de este mundo donde todo ya para el mundo es lo malo le llaman bueno y lo bueno le llaman malo. Entonces ellos ya no saben qué es bueno porque ya todo le llaman bueno, ni saben qué es malo porque ya para ellos todo es bueno. Entonces nosotros como cristianos tenemos que siempre procurar andar alrededor de aquellos que dan buen ejemplo, que dan testimonio de que Jesucristo vive. Amén. Entonces vamos a desarrollar nuestro punto número 1. Dice, el ejemplo de Pablo, y ese es el 10 y el 11 del capítulo 13. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Dice, y de todas me ha librado el Señor. El inciso A dice, su vida irreprochable. Entonces, como podemos ver, aquí habla del capítulo 3:10,
Pero si nosotros nos damos cuenta del 1 al 9, habla de estos hombres, lo que acababa de comentar hace un momento, de estos hombres que estaban entrando en las iglesias, dando mala conducta, haciendo cosas desagradables, hablando a lo mejor mentiras, haciendo como quien dice unas cosas que no eran cristianas. Pero aquí lo que vemos, lo que resalta Pablo a Timoteo, le dice, pero tú has seguido, pero tú seguiste, no importando que aunque estaba a su alrededor personas que no daban buenos ejemplos. Pablo aquí resalta mucho a Timoteo, le dice, aunque tú estabas rodeado de todos estos hombres que hacían sus fechorías, engañando, mintiendo, haciendo escándalo dentro de iglesias, tú te mantuviste, tú seguiste adelante, no te echaste para atrás. ¿Por qué? Porque tomaba el ejemplo de Pablo, aunque a lo mejor eran mucho más personas que hacían lo malo, pero Timoteo aquí, yo creo que me imagino, él seguía pensando más en el ejemplo de Pablo, y entonces por eso lo resalta mucho aquí, dice, pero tú seguiste, por eso dice su vida irreprochable. ¿Por qué? Porque en medio de todos estos hombres con malas conductas, con perversas acciones y todo eso, Timoteo se mantenía fuerte, se mantenía firme en lo que él había creído. Por eso aquí lo resalta mucho Pablo, tú seguiste. Amén. Podemos ver que esto, aunque podía haber tantas cosas malas, Timoteo, aunque fuera el único, contrarrestaba todo eso. Aquí lo más importante que podemos ver es que él se mantuvo fuerte, firme, y eso es, ¿por qué? Porque imitó el ejemplo de Pablo, que aunque Timoteo sabía que Pablo vivía momentos difíciles, vivía momentos duros, pero sabía que estaba en lo correcto, a contrario de los hombres que hacían y deshacían dentro de las iglesias a cosas malas. Entonces podemos ver que él imitó los buenos ejemplos. Dice que no podemos imitar los ejemplos, ya sean buenos o malos, si no estamos cerca de esas personas o si no conocemos cerca de esas personas. Esto nos da a entender que así igualmente nosotros no podemos vivir para Jesucristo si estamos lejos de Él, si no conocemos de Él, si no buscamos de Él. Pero aquí vemos dos puntos que resalta de cuáles fueron lo que Timoteo siguió el ejemplo de Pablo. El primero dice, en primer lugar, su doctrina, la palabra. Y lo que nosotros conocemos por doctrina o se entiende es el evangelio, porque acuérdense que Pablo siempre exponía la palabra y hablaba de la persona de Jesucristo. En los versículos atrás siempre hablaba en Cristo Jesús, solo en Jesucristo. Entonces, en eso él seguía a Timoteo, sabía de que Pablo siempre exponía a Jesucristo y era lo más sano. ¿Por qué? Porque viene de la palabra de Dios, viene de Dios mismo la palabra. Entonces vemos que él siguió esa doctrina de Pablo, lo siguió Timoteo y por eso él imitó las cosas buenas. Podemos ver que Pablo tuvo, como dice, cuando dijo en un versículo, dice, sed imitadores de mí, como así yo de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo seguía a Jesucristo y pues es bueno seguir a un hombre de los que sirven a Jesucristo de esta manera. Entonces podemos ver que él hablaba de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque venía de Dios, la palabra de Dios. Entonces aquí le dice también a Timoteo, dice, tú has seguido mi doctrina. O sea, le ha dicho y le da a entender que él siguió lo que Pablo siempre predicaba, lo que Pablo siempre exponía, y eso es lo que seguía haciendo Timoteo. No se dejaba envolver por las otras mentiras que los hombres entraban en las iglesias, sino que él seguía en la doctrina que Pablo enseñaba, que Pablo le mandaba a decir a través de cartas. Entonces él seguía en esa misma doctrina. Gloria a Dios. Y como le dice también en una de las cartas a Tito, dice, para que en todo adornéis la doctrina de Dios. Timoteo entendía que lo que Pablo hablaba, lo que Pablo exponía, venía de Dios. Era de Dios la palabra, lo que él hablaba. No era de los hombres mentirosos que andaban ahí nomás para hacer daño en las iglesias. Ellos sabían que era de Dios la palabra que venía y que exponía siempre Pablo. Por eso podemos ver que él imitaba las cosas buenas y porque sabía quién era Pablo también. En segundo también podemos ver que él imitaba, dice, pero tú seguiste mi doctrina y su conducta. Entonces, nosotros entendemos que la sana doctrina que proviene de la palabra de Dios viene de la manera ejemplar que el apóstol Pablo pudo y tuvo
que resultado directo de un íntimo contacto con el Evangelio de Jesucristo. Amén. No podía dar algo que no viniera de Jesucristo, pero él porque tenía íntima comunión con Jesucristo, por eso sabía que venía de él, venía directamente de Dios. Y siempre lo hablaba como doctrina la palabra de Dios. Siempre le daba esa denominación doctrina. Y algo bueno que viene, ¿por qué? Porque viene de Dios y siempre exponía el nombre de Jesucristo. Aprendamos siempre que siempre cuando uno expresa o habla o si uno oye, siempre que venga Jesucristo en la palabra de Dios y ahí sabemos que todavía está en una sana doctrina. Gloria a Jesús. El inciso B dice, sus sufrimientos por el Evangelio, y eso lo leímos ya el 3:11, que hay persecuciones y padecimientos. Si nosotros nos vamos, y ahí en su casa ustedes pueden, hermanos, leer lo que es en Hechos 13 y 14, habla de cómo fue perseguido Pablo, de cómo fue maltratado, de cómo tuvo que ir de ciudad en ciudad para que pudiera, como dice uno, sobrevivir, porque cada vez que llegaba en un lugar buscaban la manera de cómo acabar con su vida. Entonces de ahí, de esa manera, se iban a ciertos lugares otra vez. Y ahí donde ellos llegaban, Dios lo usaba y dice que hacía grandes maravillas, que la gente de pronto se admiraba. Y llegó en otro lugar también que dice que hasta como dicen, por último, hasta creían que Pablo y Bernabé eran dioses porque los milagros que ellos hacían, porque dependiendo donde ellos iban, Dios se glorificaba a través de sus vidas. Entonces, dice que hubo un momento en que hasta le querían hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque creían que era Dios. Por lo mismo que ellos lo que hacían eran cosas grandes y maravillosas a través de sus vidas, pero era Jesucristo quien hacía la obra. Entonces, pero ellos no nada más hacían milagros, sino que ellos pasaban momentos difíciles, persecuciones, y donde según lo querían hasta adorar, al último hasta lo querían sacrificar. ¿Por qué? Porque dice que vino hombres de diferentes lugares de judíos y Antioquía que vinieron y empezaron a hablarle a la gente de que no hay que acabar con ellos, como le quieren hacer, me imagino, sacrificios o como quieren hacer algo para él. No, al punto que los volvieron en contra, dice que al punto que dejando a Pablo casi muerto. Pero todavía Dios le reservó la vida porque todavía había muchos planes que tenía Dios para poner, para seguir hablando de la palabra. Entonces, eso para que lo entiendan un poquito más, todo hermano, pueden ustedes leer Hechos 13 y 14 y ahí habla todo lo que estuvieron haciendo y pasando y viviendo, de tal manera que dice hasta casi quedó muerto, pero Dios le reservó todavía la vida. Y esto entonces escribe un versículo Pablo que cuando dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, nos deja todavía este versículo que si nosotros leemos todo lo que les dije de Hechos 13 y 14, o sea, ver cómo sufrían, cómo vivían, pero todavía nos deja este versículo con ánimo, con deseo de decirnos a nosotros hoy en día que es necesario que pasemos muchas tribulaciones para que podamos entrar en el reino de Dios. Y todo esto nos anima, hermanos, de que si usted está pasando un momento difícil, todavía sepamos que aunque en medio de todo lo que pase, tenemos todavía que sufrir si es necesario. ¿Por qué? Porque entremos al reino de Dios. Y aquí vemos entonces todo lo que le había pasado. Y como decimos al principio, para que tú imites algo, a veces tú tienes que conocer la persona o saber algo de su vida. Entonces dice que Timoteo era de Listra, en un lugar donde Pablo había llegado, donde había sufrido, donde había estado pasando todas estas cosas. Entonces, y ya cuando regresa Pablo a uno de esos lugares, se lleva la sorpresa de que hay un joven con el deseo de seguir el ministerio en que Pablo andaba. Entonces aquí nos deja, como dice, imagínense cómo se habrá sentido Pablo al saber de que alguien de donde él estuvo todavía tiene ese deseo de seguir, como dice, sus pasos o vivir la vida que Pablo vivía. Me imagino que se habrá sorprendido porque es un joven, era un jovencito todavía y con ese deseo de ser ahora su discípulo y su compañero de misioneros. Y se imagina uno que Timoteo tuvo que haber conocido algo de Pablo, tuvo que haber dadose cuenta todo lo que pasó, todo lo que vivió, porque Pablo había llegado donde era Timoteo. Entonces, la sorpresa que se pudo haber llevado
a Pablo al darse cuenta de este joven sabiendo, dice, bueno, yo estuve en uno de esos lugares, pudo haber conocido toda mi vida y se pudo haber arrepentido, de decir, yo no voy a querer sufrir como este hombre. Sin en cambio se lleva la sorpresa Pablo de decir, de ver que un joven está dispuesto también a vivir la vida en que aunque lo que estaba viviendo Pablo en el dolor, en el sufrimiento, en el desprecio, en estas persecuciones, de tener que ir de un lugar a otro lugar, de ser apedreado y dice hasta casi muerto. Imagínense. Entonces podemos ver que hay hombres que están dispuestos todavía de seguir el camino de Jesucristo, no importando el dolor, la tribulación o la persecución. Hoy en día también podemos dar ese ejemplo como Pablo lo está haciendo en este tiempo. Podemos nosotros dar ese ejemplo, que haya jóvenes, que haya personas que estén dispuestos también a seguir a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver el punto número 12, dos tipos de personas. El 12 y el 13 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dos tipos de personas, dice. El inciso A dice, los piadosos. Aquí podemos ver que en primer lugar, los que quieren vivir piadosamente, Pablo dijo, no aquellos que piensan, o que a lo mejor desean, o que a lo mejor están, no sé, pensando, meditando, si sí o si no. No, dice, aquí dice los que piensan, los que quieren más bien, no los que piensan, los que quieren vivir piadosamente para Jesucristo, vivir una vida, es aquellos que están dispuestos a que si tienen que sufrir, también, o sea, están... No decir que, bueno, yo no pensé que el camino de Jesucristo era nada más camino de rosas, no hay dolor, no hay tristeza. No, es un camino, como dice la palabra, es un camino tan angostito, pero que te lleva a la vida. Amén. Pero es un camino donde también hay tanto dolor, tanta tristeza. Ustedes nada más imagínense la vida de Pablo que estaba aquí, estábamos leyendo. O sea, no es un camino fácil, por eso dice los que quieren vivir piadosamente. Amén. Estar dispuesto a que lo que venga en tu persona, en tu vida, tú estés dispuesto a no dejarte vencer, sino mantenerte firme. Acuérdese que dijo una vez el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, que dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, si estamos dispuestos a seguir al Señor Jesucristo, sabemos que va a venir cosas fuertes, va a venir cosas tal vez difíciles, pero ya no vamos a hacer lo que nosotros queramos o a la hora cuando queremos, de decir, no, pues yo sirvo al Señor hoy, pero mañana no, porque, o si este día te viene todo mal, tú dices, no, hoy no quiero ser cristiano para no sufrir esto, no, sino estar dispuestos, dice, estar resueltos de que tenemos en nuestra mente, en nuestra meta de seguir adelante, firmes en el Señor. Gloria a Dios, eso es lo que tenemos que tener nosotros siempre en mente. Vivir piadosamente se refiere a un estilo de vida, una modalidad a la conducta cristiana. Hay tantas cosas que nos puede agradar, que nos puede llamar la atención y todo, pero ya no es para nosotros. Entonces tenemos que mantener nuestra conducta como nos manda la palabra, que mostremos que somos de Jesucristo, que vivimos la vida en Cristo, amén. Y no fluctuar por las circunstancias, no, como les decía, o sea, si ahora le viene algo mal, dices, hoy no quiero saber nada de Jesús porque yo no estoy dispuesto a sufrir esto. No, sino estar dispuesto a todo, amén. Gloria a Jesús. Entonces, los que quieran vivir piadosamente en Cristo, como dice siempre Pablo, tiene que ser en Cristo, amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que nos vino a dar su vida por nosotros y ahora a través de Jesucristo vivimos. Porque Él vive, dice también nosotros vivimos. Amén. Y no hay ninguna piedad fuera de Jesucristo. Tenemos que vivir en Cristo. Todo lo refiere en Cristo. Gloria a Jesús. Entonces, no dependiendo las buenas conductas o las malas conductas, sino tenemos que referirnos a lo que es Jesucristo. Gloria a Jesús. El cuarto lugar dice, el estilo de vida implica padecer persecución. Aquí es necesario que observemos. El enemigo ahorita más grande que tiene en la iglesia es la comodidad. ¿Por qué? Porque queremos vivir bajo comodidad, sin tener que esforzarnos nada,
sin tener que pasar persecuciones, sin tener que vivir, como dice uno, algo que nos esté empujando más a aferrarnos a Jesucristo. Entonces ese es como que ha sido más el problema de hoy en día, esa comodidad, como que todo es más, como se puede decir la palabra, que nos, ¿cómo le diré? A veces, por ejemplo, la comodidad que tenemos hoy en día, se puede decir, tan calientito aquí adentro que si está tan frío afuera ahorita, no quiero ni llegar a la iglesia. Esa estamos en nuestra comodidad de decir, bueno, es que estamos en el tiempo del invierno, ¿para qué salgo? Yo lo puedo ahorita pues escuchar nomás mejor. Cuando todavía podemos, si se puede, mientras hoy, digamos, en el tiempo en que estamos viviendo, si todavía podemos llegar el domingo, esforcémonos, porque ha sido tan triste que no nos hemos podido juntar los días como antes nos juntábamos. Entonces, pero si nos dejamos llevar por la comodidad, pues se nos hace tan fácil mejor decir, como quiera lo voy a ver en el teléfono, o como quiera lo voy a ver, o lo voy a escuchar. Y ya no te esfuerzas, ya no te motivas de decir, no, pues yo voy a la casa del Señor. ¿Qué dice la palabra? Que es ahí donde envía bendición y vida eterna. Claro que sí, no hay de otra manera y es la única manera que podemos estar en casa viviéndolo también. No vaya a tomar a mal de que diga, hoy la hermana dijo de que no me puedo quedar y ahorita me siento enferma. No, eso es punto y aparte, hermano. Pero si por el calor que está haciendo allá afuera y usted en su casa bien, con un aire bien fresco, y dice, no, pues ¿para qué voy a salir en esta calor cuando lo puedo escuchar? Estamos bajo nuestra comodidad y es algo que esto ha llevado mucho hoy en día a las iglesias, que ha tomado el enemigo poniéndole tanta comodidad. ¿Para qué? Para que no se esfuerce tanto. Amén. Gloria a Jesús. Ahora dice, los malos. Hay quienes piensan que pueden ser cristianos aunque no practiquen el bien y viven una vida comprometida con el Señor. Y eso es totalmente falso. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que ser, como dice, yo conocí a personas que eran, como dice uno, lindas personas, pero lo único que les faltaba era conocer a Jesucristo, porque dice que podemos ver que nuestras obras sean muy buenas, que no hemos hecho nada malo, que no hemos matado a nadie, pero que lo que necesitamos es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces podemos ver que no porque tú dices, bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no necesito ir a la iglesia todo tiempo, yo no, creo que ni he pecado hoy, no necesito. No, todo dice que a veces pecamos consciente o inconsciente. Entonces no podemos decir que nosotros somos cristianos nada más porque practicamos las cosas buenas o agradables. No, tenemos que tener un compromiso con el Señor día a día. Porque también muchos también dicen que quien no hace el bien necesariamente hace el mal. Y es como le decía, porque muchas veces dice que pecamos inconsciente. Y a veces, o sea, a veces nos damos cuenta que hicimos algo mal, entonces estamos conscientes de eso. Por eso el mejor remedio para evitar el pecado, ¿qué dice la palabra? Es vivir en santidad. Porque nosotros somos seres humanos y cualquier momento, cualquier pensamiento negativo, cualquier cosa podemos pensar mal y entonces ya estamos cometiendo errores y necesitamos nosotros vivir día a día en santidad para poder alejar de nosotros el pecado, para poder quitar todo aquello que nos venga y nos ensucia nuestra vida espiritual, nos ensucia nuestra mente. Por eso uno tiene que siempre buscar la manera de mantenerse firme día a día, pedirle la ayuda al Señor, amén, porque como dice aquí la palabra, dice, los malos van de peor en peor, amén. Si ellos no ponen un alto de lo malo que hacen, si ellos no deciden romper con lo mal que hacen, dice que lo malo o el pecado o la mentira, ya que a veces dice uno, ay, es que hice una mentirita chiquita, blanquita, pero de ahí agarras otra mentira para tapar la blanquita y de ahí agarras otra para tapar la otra y la blanquita. Entonces, así es la vida de los malos hombres o los pensamientos malos. Dice que es como una bola de nieve que empieza una bolita y empieza a correr hacia abajo y termina en una grandota. Así es lo malo también, las cosas peores también que uno puede hacer si no detiene. Entonces eso se puede levantar de un pequeño a grande. Entonces la manera en que nosotros podemos quitar todo aquello que viene y ensucia nuestra vida es vivir en santidad a través de su palabra.
Gloria a Jesús. Hoy mucha gente es engañada por el diablo diciendo que cuando se van de la iglesia, cuando ya no asisten a la iglesia o definitivamente se salen de la iglesia, les viene ahora y dice, wow, vivo mucho mejor, no tengo ni problemas, tengo mejor trabajo, gano mucho más, tengo todo lo que yo quiero. Esa es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque te hace ver y entender que según ahora tú vives mucho mejor que cuando estabas en el camino del Señor. ¿Y cómo no va a ser así? Si como quiera ya estás en su misma corriente del mismo diablo. Que el Señor lo reprenda. Entonces, pero mientras uno está en Cristo Jesús, claro que va a haber momentos difíciles, pero ya no estamos solos. Jesucristo está ahí para nosotros, ayudarnos y para mantenernos y saber que es necesario que padezcamos sufrimientos, padezcamos tribulaciones, dice. Pero el hombre que se va de la iglesia, que se sale de la iglesia y que dice que vive mucho mejor, está equivocado, porque dice un versículo, hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero dice que su fin es camino de muerte. O sea, el enemigo viene y los ciega totalmente, de tal manera que los hace ver o los hace entender o los hace mirar que viven mucho mejor, o que está mucho mejor que cuando estaba con el Señor, y eso es mentira, porque dice la palabra en Mateo 24, dice, porque se ha aumentado la maldad, el pecado, por multiplicarse tanto eso, dice, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque la maldad ha aumentado cada día, y el hombre, en lugar de esforzarse cada vez más de ver que los tiempos son más peligrosos, o que el tiempo está más cerca de la venida de nuestro Señor, pues ahora más se dejan engañar prontamente, y por eso dice que por aumentarse más la maldad, ¿cómo se llama? El amor de muchos se enfriará. Que el Señor nos ayude cada uno de nosotros, amén. Porque estos hombres, aparte de que están engañando, los malos hombres, dice, a la misma vez están engañando, pero a la misma vez no se dan cuenta que son engañados por el mismo diablo. ¿Por qué? Porque dice que el padre de mentira, ¿quién es? Es Satanás. Entonces ahí los va engañando cada vez también, y ellos van engañando. Y aquí le dice a Pablo a Timoteo, dice, ¿no te acuerdas? Dice, cuando éramos inconversos, dice, éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mientras tú das, ¿cómo se dice? Odio, pues alguien más también te va a odiar. Si tú no muestras amor, también la gente no te va a mostrar amor. Como lo que tú des es lo que tú vas a cosechar. Entonces dice aquí otro versículo, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Si tú siembras para tu carne nada más lo que es odio, envidia, celos, todo eso, vas a recibir lo mismo. Pero si en cambio muestras, como aquí decía, a ser piadosos, vivir en amor, en armonía, buscas lo bueno para también a tus hermanos y todo, es lo que vas a recibir. Por eso dice, el que siembra para la carne, recogerá también de la carne. Pero el que siembra para el espíritu, también recibirá del espíritu. Entonces podemos ver que estos hombres, o sea, no pueden dar algo bueno porque viven en pura maldad. Como eso le dice aquí Pablo a Timoteo, ¿no te acuerdas cuando nosotros no éramos cristianos, éramos inconversos, o sea, aborrecíamos? Dice, pero también así nos aborrecían. Entonces esto nos da a entender, si no hacemos las cosas que le agradan a Dios, vamos a tener al último terminando a hacer lo que el mundo o lo que está a nuestro alrededor. Por eso necesitamos mucho la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para mantenernos firmes en Él y no seguir las corrientes de lo que está a nuestro alrededor, sino que seamos, como dice, mientras que los malos son como el tamo, dice, que arrebata el viento, dice, los buenos son como árboles plantados junto a aguas de corrientes, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice, prosperará. Eso está en Salmos 1, 3 y 4. Entonces, mientras que el hombre está, que el malo lo arrebata el viento, porque no está firme, ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso dice que Cristo es nuestra roca, donde Él nos agarramos, que aunque venga lo que venga, tú te sostienes de Él. Hay momentos que te hacen llorar la vida, hay momentos que te hacen sentir mal y todo, pero tú te acuerdas de Jesucristo y eso te ayuda. ¿Se acuerdan? Unas clases atrás le decía a Timoteo, Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. O sea, si mientras estás pasando algo, acuérdate que Jesucristo también lo pasó. Si estás viviendo dolor, acuérdate que Jesucristo también. Y eso te da ánimo, es decir, pensar, bueno, si Jesucristo pasó esto, ¿qué yo no he de pasar?
y sobre todo que Él está ahí y nos ayuda, nos sostiene. Eso es lo más lindo. Gloria a Jesús. Veamos el punto número 3, dice el valor de las escrituras, y es el 14 y al 17, que dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Jesús. Entonces ahora dicen, conducen a la salvación. Pero persistes tú, le dice Pablo a Timoteo. Y aquí podemos ver que en esta realidad que habían más, eran muchos más, a lo mejor los malos que vivía en ese momento cuando estaba Timoteo, a lo mejor miraba que era mucho más la gente que venía y deshacía dentro de una iglesia, o que eran mucho más aquellos que hacían, a lo mejor entraban a mentir o entraban a tratar de sacar la gente con engaño y todo. Pero aquí le dice, pero tú persististe también, le dice también. Entonces podemos ver que aquí, aunque se miraba como que era la mayoría los malos, pero aunque parecía el único Timoteo a lo mejor ahí, pero él se mantuvo, él persistió, él estuvo ahí y no se dejó envolver y engañar. Entonces podemos ver, nos dejan aquí unos ejemplos, cuando el pueblo de Israel, mientras Moisés estaba allá en el monte, allá arriba estaba, dice que el pueblo empezó a desesperarse y allá ustedes conocen las historias, siempre querían volver a Egipto, mejor nos hubieran regresado, mejor no nos hubieran sacado, o sea, siempre querían, como que siempre era más la multitud que estaba en negativo, pero Moisés, él seguía confiando en Dios, en lo cual le había prometido, aunque las personas son más los que de pronto se vean, como si es uno negativo, o parecen que son mucho más los que no quieren avanzar. Pero cuando tú ves aquí que Moisés, aunque parece que la multitud era más que él, era el único que quería, pero él se mantenía firme, se mantenía confiado en el Señor, en la promesa que él había dicho. También podemos ver el ejemplo de estos tres jóvenes cuando Nabucodonosor dice, mientras el son de las bocinas y de todos los instrumentos van a todos a arrodillarse, a adorar este ídolo, esta estatua, y pues nada más tres jóvenes se quedaron ahí parados. Entonces lo que podemos ver aquí que nos dejan como ejemplo, no importa que a veces se mire como que son mucho más aquellos que no quieren avanzar, o que son mucho más aquellos que se levantan contra tu persona o contra la iglesia, y aunque tal vez te mires como que si solo tú estás, mira, mantente firme como vemos estos jóvenes. Dijo, si Dios nos libre y si no, no hay problema, estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestro Dios. Y aquí vimos que Dios se glorificó. Estos tres jóvenes, dice que imagínense, estos tres jóvenes, los que los estaba llevando para meterlo al fuego, dice que ellos se murieron y estos no se fueron ni tocados ni un pelo. Entonces podemos ver aquí el poder de Dios cuando tú te aferras, no importando que si son muchos más el enemigo, o que si son muchos más los que están negativos, son muchos más aquellos que no se quieran esforzar, pero si tú te esfuerzas como estos jóvenes valientes, Dios siempre respalda. Gloria a Jesús. Y hay muchos más, ustedes ya conocen muchos más historias, pero de nada nos serviría si siempre nomás vemos estas historias y vemos cómo Dios se glorificó y vemos cómo Dios los salvó y vemos cómo Dios... Y de pronto que nosotros nada más ignoremos o como que digas, bueno, fue en aquel tiempo, a lo mejor no sucede conmigo. No, todo esto lo que nos deja Pablo escrito a través aquí con la vida de Timoteo, nos ayuda a nosotros también. Hoy en día lo necesitamos también. Hoy en día tal vez te puedes sentir solo, como que tú nada más eres el que está luchando en tu casa, como que tu familia no quiere seguir, o como que tu familia no quiere ayudarte, o como que tu familia no quiere apoyarte. Pues recuerda, una de estas historias no son tan solo historias, son ejemplos que nos han dejado para animarnos a cada uno de nosotros, para ver que Dios siempre ha estado ahí como lo estuvo con estos hombres. Gloria a Jesús. Entonces podemos ver que esto también nos habla, dice que esto es lo importante
de la vida de Timoteo, porque también fue, dice, instruido desde niño, dice, yo creo que desde bebé, porque habla de la abuela y de su madre. Entonces, desde bebé, desde el vientre, ya me imagino que como dice en la palabra, que ya hemos sido concebidos desde el vientre y escogidos por Dios, ya señalados, apartados por Dios. Entonces vemos que aquí que me imagino que su abuelita o su mamá nunca se imaginaron quién iba a ser este joven que desde chiquito les hablaba a lo mejor historias, a lo mejor desde pequeño le leía un cuento de la Biblia, una historia, algún pasaje importante que le haya gustado especial para él. A lo mejor nunca se dieron idea, como dice uno, como a veces nosotros no nos damos como dice, idea de cómo van a ser nuestros hijos en un futuro, pero siempre es importante, como dice aquí la palabra en Proverbios, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Muchas veces a lo mejor se cansan, nos cansamos o porque nos ignoren y todo, pero podemos ver este ejemplo de Timoteo, de lo que le fue tan especial, la enseñanza de su abuelita y de su mamá, dice la palabra. Entonces es importante que podemos ver aquí que ya Timoteo había sido apartado desde pequeño y estaba instruido en la palabra, y con más razón estaba, yo creo, me imagino, admirado de la vida que Pablo vivía, con ese momentos tan difíciles, pero no se desanimaba, y aún los recuerdos de su abuela, de su madre, me imagino, y con más ánimo él lo hacía. Gloria a Jesús. El inciso B dice, capacitados o capacitan para buena obra, para buenas obras. Entonces podemos ver que la palabra también dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. La palabra nos enseña a vivir cada día como Él le agrada a Dios, como a Dios le agrada que nosotros vivamos. Y si estamos haciendo algo que no le agrada a Dios, también dice que nos redarguye. Es cuando tú sientes esa cosa como que tú dices, siento algo aquí que no me deja en paz. Es que la palabra te está redarguyendo a través del Espíritu Santo. Y también nos corrige. Cuando tú estás leyendo la palabra y tú sabes que cometiste algo, te está corrigiendo cuando tú dices, wow, esto es para mí. Cometí esto, hice esto, pensé esto, dije esto, y te está corrigiendo. Por eso dice la palabra que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Gloria a Jesús. En Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada, que de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, dice, amén. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto de partir el alma, nosotros hemos sabido que el alma es donde está todo nuestro sentimiento. Puede que haya cosas tan ocultas allá, pero cuando llega la palabra y entra a lo más profundo de nuestro ser, es cuando empieza a partir, dice, porque dice hasta partir el alma, donde todavía a lo mejor hay cosas que nos duelen, a lo mejor hay cosas todavía que nos ha dañado, pero eso es lo que hace la palabra. ¿Por qué? Porque quiere que seamos libres para Dios, que vivamos para Dios, y eso empieza a trabajar hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, porque dice que llega hasta el corazón para discernir los pensamientos. Amén, porque dice que engañoso es el corazón. Parece que nuestro corazón es muy bueno, así decían, nuestro corazoncito, pero dice que muchas veces donde escondemos más, por eso y pensamos que son cosas buenas, pero en realidad hay cosas malas, y por eso la palabra entra en lo profundo para sacar aquello que ha quedado guardado, aquello que todavía nos separe del amor de Dios, todavía nos separe de vivir una vida agradable de Dios. Y dice en otro versículo, en Jeremías 23:29, dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, o como martillo que quebranta la piedra. O sea, imagínense un martillo ahí pegando. Dice que así es la palabra de Dios. Es cuando te está sonando. Tú lees algo de la palabra y como que hay algo que no te deja y te está suene en la cabeza. Por eso dice como martillo, hasta que quebrante aquello que todavía está guardadito ahí, que a lo mejor no es agradable, a lo mejor es triste a la misma vez, doloroso, pero eso es lo que hace la palabra. ¿Para qué? Para que eso es lo que nos enseña, para que nos redarguya, nos corrija, y de una manera para que dice que vivamos a fin de que seamos hombres de Dios, que ya todo aquello que nos ha dañado, todo aquello que nos impide, nos hace la palabra, dice, para que vivamos a fin de que seamos hombres de Dios.
hombres que sean perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Gloria a Jesús. Eso es lo que nos hace la palabra, es instruirnos día a día, enseñarnos día a día, para que todo aquello que pueda venir a querer dañarnos, querer perturbarnos, querer separarnos, eso todo nos ayuda a mantenernos firmes en la obra del Señor. Totalmente nos equipa su palabra, dice, nos equipa para los santos, para toda buena obra, para el ministerio. Y aquí hablan muchos versículos en Tito, todo lo que habla en Tito del 3, del 2, habla, dice, para toda buena obra, para que seamos ejemplos de buena obra, para que veamos y estemos dispuestos a toda buena obra, a ocuparse en buena obra, y eso está hablando en la palabra del Señor, vivir para Dios. Amén. Gloria a Jesús. Totalmente nunca vamos a ser perfectos, pero dice que nos vamos perfeccionando cada día, amén. Cada día vamos perfeccionando a través de su palabra. Cada día encontramos, cuando leemos la palabra, encontramos algo que todavía ahí no está bien en nuestra vida, y eso nos enseña, nos redarguye, y ahí seguimos adelante. Y así es diario nuestra vida. Eso va a ser diario hasta que el Señor venga por nosotros, su pueblo, hasta que el Señor nos levante de esta tierra. Cada día vamos a ser instruidos, cada día vamos a ser enseñados, cada día vamos a ser redarguidos, cada día vamos a estar ahí, y la palabra como martillo en nuestra cabeza, con el único propósito de que seamos para su obra, trabajando perfectamente día a día en la buena obra. ¿Y para qué? Para que no nos quedemos en esta tierra, para que nos mantengamos firmes en Él. Gloria a Jesús. Eso es lo que hace la palabra, eso es lo que nos enseña. Nadie podrá decir que está tan perfecto ya y ya está listo y capacitado totalmente. No, eso es mentira, porque cada día que tú lees la palabra siempre encuentras algo nuevo. Y no podemos decir que ya estamos capacitados, ya no necesito leer, ya no necesito llenarme del Espíritu, ya porque ya me equipé y ya me cerré todo, ya no cabe más. No, es mentira eso. Cada día nos equipamos con su presencia, con su Espíritu Santo que nos ayude. Que su Espíritu Santo, hoy en día también, como Pablo aquí y como Timoteo, estaba rodeado de gente haciendo maldad entre las iglesias, hoy en día todavía, porque aun cuando se acerque la venida del Señor, dice que viviremos en los tiempos como de Noé. Imagínense, o sea, la maldad cada vez está más peor, y por eso necesitamos, como decía aquí la palabra, equiparnos día a día para poder mantenernos firmes y hacer su voluntad. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Entonces podemos ver que nosotros tenemos que, no nada más de las historias que leemos de la palabra y nomás leer y ya dice, bueno, pues fue una historia, no, sino que eso también nos ayude a saber que hoy en día lo necesitamos también. Y podemos nosotros también ver el testimonio de Timoteo, que no se dejó por todo lo que estaba a su alrededor, aunque a lo mejor era mucho más los que hacían la maldad que el que estaba haciendo lo bueno, pero se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque ¿cómo se dice? Tuvo el ejemplo de Pablo. No agarró el ejemplo de decir, bueno, este es un joven que se porta así nomás, así no, sino lo que hacía con la doctrina, la palabra, cómo lo exponía, con ese amor, dice, con esa paciencia. Eso es lo que más imitó a Timoteo. Y sobre todo dice sus padecimientos, o sea, ver que hasta quedaba como muerto y todavía, dice, Dios le reservaba la vida y todavía se levantaba y seguía hablando del propósito, del plan de Jesucristo. Y eso es lo que le llamaba mucho la atención a Timoteo, y se mantuvo en ese ejemplo, en ese buen ejemplo. Gloria a Jesús. Esperamos que también a cada uno de nosotros nos ayude esta palabra de seguir estos buenos ejemplos de estos hombres, que no sea su vida dada en vano, ni todo su esfuerzo, sino que sea para nosotros también poder imitarlos a ellos, como dijo Pablo en un versículo, sed imitadores de mí, dice, como yo de Jesucristo. Sabemos que son dignos de ser imitados. ¿Por qué? Porque imitan a Jesucristo. No nada más de decir, hay que imitar a esa persona, donde esa persona anda para acá y para allá mintiendo, llevando cosas o desagradables o haciendo destrucción. A esos hay que evitarlos. Hay que imitar hombres que sirvan del Señor con ejemplo. Eso hay que imitarlos a ellos, y lo que no es agradable hay que desecharlo y seguir siempre hacia adelante con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. No sé cuál sea su necesidad ni cuál sea el momento en que estés pasando, pero mira, tan solo ve la vida de Timoteo, la vida de Pablo, que se mantuvieron, y el otro fue ejemplo y todo, y nos ayuda para seguir adelante a nosotros también. Espero que sea de bendición la palabra, hermanos.
como lo ha hecho en mi vida. Sabemos que cada uno, diferentes situaciones podemos pasar, diferentes necesidades de ayuda y todo, pero el mismo Dios tenemos, nuestro Señor Jesucristo, quien vino a dar su vida por nosotros, y nuestro Padre que está ahí siempre dispuesto a ayudarnos. Dice que nada más vengamos con un corazón sincero y Él nos ayuda y Él nos socorre. Tanto que nos ha dejado a través de su palabra, que Él está siempre dispuesto a ayudarnos. Dios les bendiga, hermano, y espero que sea de gran bendición para su vida como lo ha hecho para mí, y que esperamos saludarnos en las otras próximas clases. Dios les bendiga. Amén y amén.